Así puestos en pie, vamos a leer Levítico capítulo 23. Y el mensaje de hoy le he titulado ¿Por qué acción de gracias? ¿Por qué acción de gracias? Y ustedes dirán, sí, es una buena pregunta porque yo no soy gringo, o de pronto algunos entre ustedes son americanos acá, pero ustedes dirán, yo no soy americano, ¿yo por qué voy a celebrar eso? No entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué acción de gracias. Y vamos a leer Levítico 23, versículos 40 y 41, dice la palabra del Señor. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos. Le habla Dios a Israel, allí en el Sinaí. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. El mandamiento de Dios para Israel era, se alegrarán por 7 días. Tremenda fiesta, ¿no? 7 días. Así la celebrarán como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo, o sea, era algo que los judíos debían hacer por siempre. Estatuto perpetuo para todas sus generaciones, la celebrarán en el mes séptimo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. A cada uno de ustedes se les ha dado el boletín donde pueden tomar nota. Allí pueden tomar apuntes de lo que vamos a estar hablando. Muy bien, acción de gracias es una celebración que a veces se piensa que es una costumbre netamente americana y que no tiene nada que ver con nosotros. El origen de esta celebración en Norteamérica se remonta a las celebraciones de los peregrinos ingleses. Recuerden que habían cristianos en Inglaterra que estaban siendo perseguidos, se fueron a Holanda y luego decidieron venirse para América. Así que llegaron acá y se les conoce como los peregrinos ingleses. Y los peregrinos ingleses tenían unas celebraciones con los nativos americanos en los años 1600 durante la época de la cosecha. Y la idea era dar gracias por todas las bendiciones recibidas en el año. En realidad, estos peregrinos ingleses fueron influenciados para tener esta celebración de acción de gracias por la fiesta que los judíos celebran cada año. Esta fiesta que los judíos celebran se conoce como Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Esta es una fiesta de acción de gracias que celebran los judíos después de la cosecha y se celebra entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Hoy día los judíos toman un limón, una rama de palma, una rama de mirto y una rama de sauce, basado en el pasaje con el que iniciamos, basado allí en Levítico 23, y la mecen en todas las direcciones. Entonces uno va a ver a los judíos mecerla para el occidente, el oriente, el norte, el sur, para dar gracias, así lo celebran. Adicionalmente, en esta fiesta ellos conmemoran la provisión de Dios durante 40 años, el cuidado de Dios mientras ellos estuvieron en el desierto. Así que por eso ellos hacen unos pequeños tabernáculos o unas pequeñas chocitas o unas cabañas portátiles de ramas para tomar sus alimentos allí. Hoy día lo hacen en el patio de sus casas y se alimentan allí. Así que este es un tiempo de celebración. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de acción de gracias y es la última fiesta en el calendario religioso de fiestas judías. En un momento les voy a mostrar cómo es que celebran los judíos la acción de gracias, la fiesta de los tabernáculos allí en Jerusalén. Y van a notar estos ramitas, estos manojos de estas ramas allí dando gracias a Dios por la provisión. Veamos este video. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes celebraron con danza, aún con saltos de alegría, las bendiciones de Dios? Ahora permítanme traer esta celebración a la
enseñanza de hoy, porque esta celebración de acción de gracias es una ilustración de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y sí, es cierto, nosotros no somos judíos, nosotros no somos Israel. Hay una diferencia muy clara entre Israel y la iglesia. Sin embargo, vamos a aprender algunos principios espirituales allí en el texto de Levítico para aplicarlos a nuestras vidas hoy, porque Dios también desea que nosotros celebremos las maravillas de Dios, que nosotros celebremos y disfrutemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy a la luz del mensaje de la palabra de Dios, y quiero compartir con ustedes la idea principal en esta mañana, la cual es: la gratitud fluye de reconocer la presencia de Dios en mi vida. Si tú no tienes gratitud por nada, es porque no estás reconociendo la presencia de Dios en tu vida. Porque si tú crees que tú te lo ganas todo por tu propio esfuerzo, y que la capacidad que tienes proviene de ti mismo, y que la salud que tienes proviene de ti mismo, y que no hay un Dios bueno y maravilloso que te está bendiciendo y te está fortaleciendo y te está dando salud y te está acompañando. Entonces, si tú no eres consciente de la presencia de Dios en tu vida, por eso no puedes tener gozo y acción de gracias y regocijo, porque es que la gratitud fluye de reconocer la presencia de Dios en mi vida. Hay muchísimas cosas por las que debemos dar gracias a Dios en nuestras vidas, ¿amén? Pero vamos a enfocar en 4 cosas por las que debemos dar gracias en este mensaje. Y vamos a estudiar allí este pasaje de Levítico número 23. Ahora, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo y luego viene Levítico. El libro de Levítico fue dado a Israel mientras estaban en el monte Sinaí. El libro es una guía detallada para los israelitas de cómo vivir una vida agradable delante de Dios, de cómo vivir una vida santa, de cómo adorarlo, de cómo tener comunión con Dios. Así que de este libro aprendemos mucho del carácter santo de Dios y lo que Él desea de los que lo aman. En el capítulo 23 de Levítico, Dios establece lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. O sea, lo que hacen los judíos está basado en Levítico 23. Y es, como les dije, la última fiesta del calendario religioso del Antiguo Testamento. Y la primera fiesta es la Pascua, que nosotros celebramos en la Semana Santa. Y la última fiesta es esta, en el calendario del Antiguo Testamento. Veamos el versículo 39 de Levítico 23. Dice así: el día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. Así que lo primero que notamos que se menciona aquí es que la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, como le llaman los judíos, era una fiesta para celebrar la cosecha, para celebrar que Dios había provisto. Se hace en el mes hebreo de Tishri, y este mes cae entre septiembre y octubre y coincide con el final de la cosecha. O sea, a pesar de que nosotros no somos Israel, el principio teológico que encontramos aquí es que nosotros debemos también dar gracias por algo en particular. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes, que fluye del texto, para que lo anoten en sus notas allí, es: damos gracias a Dios por su provisión de alimento. Esa es la primera palabra para que completen en sus guías. Damos gracias a Dios por su provisión de alimento. Los judíos celebraban la cosecha. Los judíos se regocijaban. Ahora, ellos vivían en una cultura que dependía 100% de la agricultura. Ellos no tenían las tiendas como nosotros hoy. Ellos no tenían Amazon, que uno hace el pedido por internet. Ellos dependían 100% de las cosechas. Así que Dios establece que Él desea que su pueblo celebre, dé gracias y se regocije delante de Dios por la provisión de alimento. Miren el versículo 40. Y el primer día de la fiesta tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Todo esto
implicaba y significaba y representaba la provisión de alimento de parte de Dios. Y dice, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Qué lindo poder nosotros tomar un alto, tomar un momento, tomar un tiempo para celebrar delante del Señor, para darle gracias a Dios. Los judíos tomaban de todo esto delicioso que Dios les proveyó ya en la tierra prometida. Esta fiesta duraba 7 días, con un día de reposo al principio y un día de reposo al final. Por eso los judíos toman un limón, una rama de palma, una rama de mirto y una rama de sauce. Por eso lo hacen hoy, representando lo que dice el texto de los frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Entonces, por eso ellos toman esto para celebrar. Nosotros debemos dar gracias a Dios por el alimento. Y si bien no dependemos directamente, entre comillas, de las cosechas, porque sí dependemos directamente, porque si no hay cosechas, no hay nada. Recuerdo, mi esposa y yo vivimos en Puerto Rico un año, estábamos plantando una iglesia. Nosotros regresamos el año pasado a Puerto Rico y después de uno de los bastantes huracanes que con frecuencia azotan la isla, después de uno de esos huracanes, resulta que se dañaron todos los cultivos de banano. No habían bananos por ningún lado. No habían plátanos. Y yo puedo comer plátano de desayuno, almuerzo y comida. Me encanta el plátano. Y sufrí. Porque no había plátano, no había bananos, porque se dañaron las cosechas. Y aunque nosotros no dependemos, entre comillas, directamente porque podemos comprar enlatados y comprar muchas cosas en el supermercado, sí dependemos. Porque si no hay cosechas, no van a haber enlatados después cuando ya todo el mundo se los coma. Entonces dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la bondad de Dios. Ese trabajo que tú tienes, Dios te lo dio. Obviamente, si es un trabajo digno. Si estás robando, no te lo dio Dios. Si estás haciendo algo malo, no te lo dio Dios. Si estás traficando con drogas, eso no te lo dio Dios, obviamente. Pero el trabajo bueno, el trabajo que se acomoda a la naturaleza santa y buena de Dios, proviene de Dios mismo. Él es el que por su misericordia te permite moverte, te permite levantarte, te permite pensar, te permite tener la oportunidad para que tengas comida en tu mesa. Dice el versículo 41. Así la celebrarán como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Esto es para Israel. Por eso ellos, los judíos, lo celebran. Qué lindo nosotros tomar el principio espiritual. No somos Israel, por lo tanto no estamos obligados a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, como personas que amamos a Dios, como personas que decimos amar a Dios, como personas que decimos ser personas de fe, deberíamos tomar un tiempo, un alto y aprender de la fiesta de los tabernáculos y decir, ok, yo voy a tomar un momento y voy a tomar de lo más lindo, de lo más rico que hay, de lo más delicioso y voy a hacer una cena especial con personas especiales en nuestras vidas para darle gracias al Señor. Mi esposa y yo prácticamente desde que nos casamos, hemos aprovechado el calendario americano de la fiesta de Acción de Gracias para sentarnos en la mesa y dar gracias al Señor por todas sus bendiciones. Y hemos propuesto tener una comida para dar gracias al Señor y hemos dispuesto comprar cosas especiales para decirle, Señor, gracias, porque todo esto proviene de tu misericordia, todo esto proviene de tu bondad y te damos gracias por eso. Muy bien, segunda cosa por la que debemos dar gracias. Vamos a anotarla ahí en nuestras hojas de apuntes. Damos gracias a Dios por su provisión de sustento. Sustento. Dios no solo nos da el alimento, sino que nos da sustento en general para que podamos dormir, para que podamos descansar, para que podamos ser protegidos de la intemperie. Miren lo que dice el versículo 42. Habitarán en tabernáculos por 7 días, le dice Dios a Israel. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. O sea, ellos debían en la tierra prometida, durante la fiesta de Sukkot, durante la fiesta de los tabernáculos, construir un
tabernáculo, una cabañita portátil, y debían dormir ahí los 7 días. Hoy los judíos no duermen ahí, hoy los judíos comen ahí. A todas sus comidas las tienen allí, en sus patios. Estas cabañas en hebreo se llaman sukkah, y por eso la fiesta se llama Sukkot, tabernáculos. Esta es la sukkah, que es ese tabernáculo, esa cabañita. Así que si ustedes ven o conocen a algunos judíos y ellos arman sus sukkahs en los patios de sus casas, es para celebrar aquí que Dios proveyó techo, los sustentó en medio del desierto. Dice en el versículo 43, para que sus generaciones sepan. Imagínense que el éxodo sucede en el año 1440 antes de Cristo. O sea, estamos hablando más o menos hace aproximadamente unos 3,460 años. Y todavía los judíos lo celebran. Para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. O sea, la idea era que Israel recordara que a pesar de que estaban en el desierto, a pesar de que estaban en la intemperie, a pesar de que no habían hoteles, a pesar de que no habían pueblos donde pudiesen ir y dormir y descansar, Dios los había hecho vivir, habitar en tabernáculos. Dios había provisto sustento, donde ellos podían descansar, donde ellos podían dormir, donde ellos podían disfrutar a sus familias, donde ellos se podían amar los unos a los otros. No podemos pasar por alto o dar por hecho el techo que Dios pone sobre nuestras cabezas. Sea alquilado, sea prestado, sea regalado, sea endeudado, sea lo que sea. Gracias, Señor, porque provees techo sobre nuestras cabezas. Debemos hacer un alto y dar gracias a Dios por esas bendiciones, especialmente nosotros que venimos de otras tierras, especialmente nosotros que muchas veces hemos pasado tiempos muy difíciles y ha costado llegar hasta acá. Debemos dar gracias al Señor y meditar en todas las cosas que Dios nos ha dado, y debemos celebrar. Recordemos la idea principal. La gratitud fluye de reconocer la presencia de Dios en mi vida. Muy bien, punto número 3. Por su presencia. Por su presencia. Debemos dar gracias a Dios por su presencia. No solamente por el alimento, no solamente por el sustento, sino también por su presencia. Miren lo que dice otra vez el versículo 43. Para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y miren lo que dice al final del versículo 43. Yo soy el Señor su Dios. Dios les recuerda que no solamente los alimentó, que no solamente les dio sustento, sino que les dio su presencia. Dios les dio su presencia. Resulta que los israelitas, cuando estaban en el desierto, esos 40 años, Dios los acompañó y su presencia se posaba en el tabernáculo, que era un templo portátil que ellos armaban y desarmaban a lo largo del desierto. Y Dios usaba su presencia de una manera tangible a través de una columna de fuego en la noche. Imagínense el escenario tan impresionante. Todas estas cabañas, todas estas tiendas de campaña donde habitaba Israel alrededor del tabernáculo, y en la noche una columna de fuego que no se apagaba, y en el día una columna de humo. Dios manifestó su presencia para Israel de una manera contundente. Por eso dice aquí, yo soy el Señor, su Dios. Israel, recuerda, yo estuve contigo aún en los momentos más difíciles. Yo te alimenté, yo te sustenté, yo proveí para todas tus necesidades. Y a pesar de que no tenemos una columna de fuego en la noche o una columna de humo en el día en nuestras vidas, hay muchas maneras como Dios manifiesta su presencia. Esta sí que es
tremenda razón para que Israel celebre y dé gracias. Dios ha estado con Israel a pesar de que Israel no ha estado con Dios, a pesar de que Israel rechazó al Mesías, a pesar de que Israel crucificó al Mesías. Y aún así Dios cumplirá sus promesas para con Israel. Resulta que el último día de la fiesta de los tabernáculos, 100 días, luego venía el último día. En ese día, los judíos empezaron a celebrar algo especial para celebrar la palabra de Dios, para celebrar el hecho de que Dios les dio la Torá. La Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios les dio la ley de Dios, que Dios se dio a conocer, que Dios no dejó a los judíos como dejó a las demás naciones que no saben quién es Dios, que no saben qué le agrada a Dios, que les toca sacrificar 1000 cosas a todos los dioses por si acaso, que no entienden el porqué de las cosas, pero Dios manifestó su amor y su gracia, dándoles la palabra a los judíos. Y por eso ellos, el último día de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, ellos tienen la celebración que se llama Simchat Torah. Y esto significa regocijo por la palabra, o el gozo de la ley, o el gozo de la Biblia, el gozo de la palabra de Dios. Y ellos se regocijan el último día de una manera más alegre, de una manera más portentosa, de una manera más específica. Y les voy a mostrar ahorita un video donde ellos están en las calles de Jerusalén y ellos salen con unos rollos y celebran con tremendo gozo. Veamos el video. Así celebran los judíos el gozo de tener la presencia de Dios con ellos, de tener la palabra de Dios con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú celebraste por tener la palabra de Dios a disposición? Por tener la posibilidad de conocer al Dios único y verdadero, por tener la posibilidad de saber quién es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste de una manera especial la palabra de Dios? Vamos a Juan capítulo 1. Resulta que en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del libro de Juan, en el versículo 1, el apóstol Juan se remonta a Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, hablando de la presencia de Dios, dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo es descrito, o sea, la palabra de Dios, la palabra activa de Dios. La palabra existía en el principio, haciendo referencia a Jesús. O sea, Jesús es preexistente. Jesús existía antes que existieran todas las cosas, porque Él siempre ha existido. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Algunos grupos, algunas sectas dicen, Jesús nunca se declara que Él es Dios. Sí, aquí dice claritico, el verbo era y es y será Dios. O sea, Jesús, la palabra de Dios existía por siempre, estaba con Dios y era Dios. Y luego, miren lo que nos dice el versículo 14, allí del mismo capítulo 1 de Juan. El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Saben qué me encanta de este versículo? La palabra en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento principalmente en hebreo. El Nuevo Testamento, cuando dice aquí, y habitó entre nosotros, Juan toma la palabra, el sustantivo tabernáculo, y lo vuelve verbo. Si lo leemos literalmente como dice en griego, diría, y tabernaculó entre nosotros. Hizo su morada entre nosotros. Así como la gloria de Dios habitaba sobre el tabernáculo en el desierto, ahora Dios nos ha mandado a su Hijo, quien es Dios Hijo,
para que Él haga su morada entre nosotros, para que la presencia de Dios ahora esté en medio nuestro. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios vino, se manifestó como uno de nosotros en forma de hombre, de carne y hueso. Y Él hizo ahora, Dios, su morada entre nosotros. Jesús, dice la Biblia allí mismo Juan, a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo lo ha dado a conocer. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, dice Juan 14. Y dijo Jesús declarando de su identidad, porque el Padre y yo uno somos. Así como la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, ahora la gloria de Dios se revela plenamente en Jesús. ¿Cuánto más regocijo debemos tener nosotros, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, como los que hemos reconocido que Dios se ha encarnado? Dios está con nosotros de la manera más gloriosa y más sublime en la historia. Es mejor que una columna de fuego en la noche. Es mejor que una columna de humo en el día, como lo tuvieron los israelitas. Nosotros tenemos a Dios el Hijo manifiesto a través de su palabra. Y obviamente los apóstoles lo disfrutaron en vivo y en directo, en carne y en hueso. Y si los judíos hacen fiesta en las calles porque ellos tienen la palabra de Dios y les fue dada la palabra de Dios a ellos, ¿cuánto más nosotros, que la palabra de Dios se encarnó, que la palabra de Dios se hizo hombre? Con razón Jesús termina el Evangelio de Mateo, las últimas palabras del Evangelio, dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora ustedes dirán, pero ¿de qué manera está Jesús con nosotros? A través de su Espíritu. Él nos declaró allí en Juan 14, y me iré y les prepararé lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, pero les dejaré al Espíritu Santo, que habitará en ustedes y los guiará a toda verdad. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir viviendo, de dejar de vivir nuestra vida independiente de Dios y decimos ahora quiero vivir una vida con Cristo, a partir de ese día, para mí fue el 30 de noviembre de 1996, que yo hice una oración en un lugar, en un pueblo en Nueva Jersey, en una iglesia hispana, donde no habían más de 12 personas esa noche. Y ese día le dije, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero amarte. El hecho de que yo sea pastor no tiene nada que ver con ese día específicamente. Esa era mi convicción de que era pecador y mi entrega a Él. Luego vino mi entrega al ministerio, pero no todo el que entrega su vida a Jesús es porque tiene que ser pastor, no. Pero sí debe haber una entrega, sí debe haber un momento en donde tú entregas tu vida a Jesús y entonces viene el Espíritu de Cristo a habitar en ti. Recordemos la idea principal. La gratitud fluye de reconocer la presencia de Dios en mi vida. Si tú miras detenidamente, Dios ha estado contigo aunque tú no hayas estado con Dios. Aunque tú hayas hecho caso omiso a la presencia de Dios en tu vida. Aunque tú hayas volteado la espalda a Dios, Dios ha estado allí. Y si tú miras detenidamente en tu vida, así es. Última cosa por la que debemos dar gracias, según este pasaje. Damos gracias a Dios por su provisión, no solo de alimento, no solo de sustento, no solo de presencia, sino también de salvación. Salvación. La fiesta de los tabernáculos, como la acabamos de estudiar aquí en Levítico, capítulo 23, apuntaba a la salvación de Dios. ¿Por qué? Dios les da estas instrucciones cuando ellos están en el desierto. ¿De dónde iban a sacar las ramas de sauce? ¿De dónde iban a sacar las ramas de mirto? ¿De dónde iban a sacar el fruto de árboles hermosos? De ningún lado, porque estaban en el desierto. Esta fiesta de los tabernáculos obviamente no la pudieron celebrar los judíos durante 40 años. Pero apuntaba
apuntaba a que Dios los iba a preservar. No solamente los salvó de la esclavitud de Egipto, sino que como nación Dios los iba a salvar. Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Les iba a dar un lugar donde sí habían árboles frondosos, hermosos, donde había árboles junto a corrientes de agua, junto a ríos, donde habían frutos de todo tipo, donde fluiría leche y miel, como dice la palabra de Dios. Así que esta celebración apuntaba a la nación, a la salvación de la nación de Israel de no perecer en medio del desierto. Cuando Israel celebrara la fiesta de los tabernáculos en la tierra prometida, implícitamente estaban celebrando la salvación de Dios. Salvación de no solamente perecer en el desierto como nación, sino también la salvación de la esclavitud de Egipto allá, bajo la mano dura de Faraón. Por eso Israel tiene mucho que celebrar. Y si ustedes lo piensan, ¿por qué tan raro que diferentes personas han querido acabar con los judíos? Específicamente con los judíos. Pero es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no se han ensañado así contra otros? ¿Por qué no se han ensañado contra otra nacionalidad? Pero es exclusivamente contra los judíos. Y no pudo ni el emperador Nerón, y no pudo ni Hitler, ni han podido todos los que han intentado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan que va a cumplir con Israel en algún momento, en el tiempo determinado por Dios. Se cumplirán las promesas de Dios a Israel. Durante el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron más o menos 400 años entre este periodo, los judíos desarrollaron una tradición y era sacar agua del estanque de Siloé allí en Jerusalén y tomaban una jarra de oro. Todos los días de la fiesta de los tabernáculos bajaban en procesión los sacerdotes desde el templo y sacaban el agua del estanque de Siloé y luego derramaban esa agua sobre el altar. El agua se convirtió en un símbolo de provisión de Dios en el desierto y de su bendición continua. El agua tenía relación con la lluvia, esencial para la agricultura. Entonces, el derramar eso era como una ofrenda líquida, que ese término técnico es ofrenda de libación, es una ofrenda líquida. Entonces, la fiesta de los tabernáculos marcaba el final del ciclo agrícola en Israel. Y al ellos derramar esa agua, era como simbolizando: Señor, tú proveíste, tú nos diste el agua de vida. Así que cada mañana de Sukkot, cada mañana de esta fiesta de acción de gracias, ellos derramaban esa agua, a veces la mezclaban con vino, y cantaban salmos y tocaban trompetas. El último día, se intensificaba esta ceremonia. El último día era el momento de gran regocijo. El último día era el momento de oración ferviente por salvación. El último día era esa celebración de acción de gracias por la bendición. Y se creía que el acto de poner el agua allí en el altar reflejaba la esperanza mesiánica, de que regresaría el Mesías, que restauraría a Israel, que lo liberaría de todos sus enemigos y los imperios opresores. El agua hablaba del deseo de una renovación espiritual, prefigurado en la abundancia o prefigurando la abundancia del Espíritu de Dios. Juan capítulo 7 habla que el último día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, el año cuando Jesús estaba allí, se celebra la fiesta de los tabernáculos. Juan 7 nos dice que estando Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos, dice así versículo 37, Jesús dijo algo impactante. En el último día, dice acá, el día de la gran fiesta, puesto Jesús en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Solo imaginemos por un momento el agua que reflejaba para los judíos la provisión de Dios, la presencia de Dios, la salvación de Dios, siendo derramada. Y Jesús dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús es el único que puede saciar la sed de tu alma. Puedes buscar en el sexo, puedes buscar en el placer, puedes buscar en relaciones, puedes buscar en el dinero y siempre quedarás
insatisfecho, porque la sed de tu alma solo la puede saciar el agua de vida, Jesús mismo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Y luego nos dice el versículo 38, el que cree en mí. Es una cuestión de fe. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús está declarando ser la fuente de agua espiritual, la fuente de salvación que solo puede dar. Si tú te has encontrado en esa situación de que algo falta, que hay un vacío que no se llena con nada, el agua de vida eterna, Jesús, el Salvador, es a quien tú necesitas. Tú no necesitas religión, tú necesitas relación con Jesús. Jesús proclamó que Él era esa fuente de agua viva en el mismo contexto de este ritual, declarando que cumplía lo que la ceremonia simbolizaba. Y mire lo que dice el versículo 39. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Cuando tú crees en Jesús, recibes su Espíritu, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero la buena noticia para nosotros hoy es que Jesús ya fue glorificado. Él murió en la cruz por tus pecados y los míos. Él resucitó de entre los muertos al tercer día, y Él fue a la diestra del Padre y fue glorificado. Y ahora, a través de la fe, todo el que cree en Él, todo el que entrega su vida a Él, recibe el Espíritu de Dios. Esta fiesta de acción de gracias no solo se instituyó en el pasado, cuando Israel fue liberado de la esclavitud, no solo se celebra hoy, sino que es una invitación para que nosotros tomemos un tiempo para reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado. Es una celebración que todo el mundo disfrutará. Escuchen esto. Todo el mundo disfrutará de la fiesta de los tabernáculos cuando Jesús regrese. Jesús prometió que regresaría. Y así como se cumplieron todas las profecías de su primera venida, se cumplirán todas las profecías de su segunda venida. Creámoslo o no, es un hecho. La pregunta es, si vienes tú a ser uno por los que viene Jesús, o si tú lo rechazas y tú prefieres vivir tu vida independientemente de Él. Resulta que cuando Jesús regrese, establecerá su reino en Jerusalén como prometió. Ese es el pacto davídico, de la línea de David. Reinaría en el trono de David, uno que es eterno, el Hijo de Dios. Y cuando Él esté reinando por 1000 años en Jerusalén, miren lo que dice el versículo 16 de Zacarías 14. Zacarías, siglos antes de Cristo, dice ahí: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, va a venir un momento donde habrá una batalla, la batalla de Armagedón. Vendrán todas las naciones posibles contra Jerusalén, pero Dios los derrotará a través de Jesús. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año durante el milenio, durante los 1000 años del reinado de Cristo en Jerusalén, para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. ¿Y qué más? Y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Allí todas las naciones vendrán ante el Rey y celebrarán y reconocerán que Él es quien ha provisto alimento, Él es quien ha provisto sustento. Ahora celebrarán la presencia del Rey de nuevo en cuerpo y alma allí en Jerusalén, y celebraremos todos juntos la salvación que solo Dios nos puede dar. Recordemos la idea principal: la gratitud fluye de reconocer la presencia de Dios en mi vida. Familia, aprovechemos que vivimos en este país. Hay una festividad que se conoce como Acción de Gracias. Las familias aprovechan para reunirse y compartir. Qué rico. Y de repente ustedes dirán: yo nunca lo he hecho. Bueno, empiecen. Compren en la medida de sus posibilidades algo especial y coman juntos con su familia y tomen un tiempo para dar gracias a Dios. Nosotros con nuestra familia lo que hacemos es que escribimos unas tarjetas. Escribimos cosas por las que damos gracias.
Ponemos también una hojita a veces, o de otra formita, pero una hojita de otoño en donde escribimos con el nombre de cada uno de los que participan y escribimos algo por lo que damos gracias por esa persona. Y luego empezamos a leer. Hay lágrimas todos los años en nuestra mesa, siempre. Empezamos a dar gracias por cada miembro de la familia y por cada persona que está allí. Y cada uno decimos, yo doy gracias a Dios por ti, porque tú eres esto, porque tú eres aquello, porque tú eres especial. Porque tú nos has amado, porque tú nos has cuidado, porque tú... Y es conmovedor. Así que los animo, amados, para que a manera de aplicación, ya aprendieron muchas cosas. Aprendieron que es Sukkot, ya aprendieron que es la fiesta de los tabernáculos, que está en Levítico 23, que se celebrará en el reino venidero, que en Juan 7 Jesús dijo que Él era el agua de vida. Allí al final de la fiesta de los tabernáculos, que los judíos cantan, celebran allí en las calles de Jerusalén y por todo el mundo donde estén esparcidos. Ya aprendimos todo esto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Haciendo un momento, un alto en el camino, un alto en nuestras vidas y diciendo, vamos a celebrar. Vamos a decir gracias, Señor. Vamos a regocijarnos. Vamos a celebrar las inmensas bendiciones del Señor. Y aquellos que ya han entregado su vida a Jesús, amados, tenemos vida eterna. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día que lo puedes hacer. Como iglesia, hemos querido hacer un alto para dar gracias a Dios. Así que hoy vamos a tener un almuerzo en donde vamos a dar gracias a Dios. Y hoy vamos a compartir los unos con los otros. Y hoy las personas que nos invitan, que nos visitan por primera vez, están cordialmente invitados a participar del amor y de la provisión. Tenemos suficiente porque Dios ha sido bueno, amén. Porque Dios nos ha dado bastante para compartir. Así que si no trajeron nada, tranquilos. Si trajeron hambre, ese es el requisito. Dios ha sido bueno, amados. Celebremos su bondad, celebremos su amor. Yo celebro la vida de cada uno de ustedes. Que Dios me da el privilegio de poderles traer el mensaje de la palabra de Dios, de poderles servir, instruyéndoles en lo único que les puede dar vida eterna, que es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.